Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un tema pertinente para esta época que es Cuaresma. Vamos a hablar de Cuaresma. Así que amigo y amiga que me escucha, quédate escuchándonos, busca tu Biblia, la palabra de Dios, para discutir este tema que es pertinente a nuestra época religiosa, el calendario litúrgico. Cuaresma. Me acompaña en esta noche el anciano gobernante Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo, sobre todo en esta época tan solemne e importante para todos los cristianos. Así mismo es, así mismo es. Vamos a buscar la palabra de Dios en Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 19. Mateo 20, versículos del 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Muy bien. ¿Qué queremos decir con Cuaresma? Desde tiempos muy antiguos aquí en Puerto Rico, principalmente desde la llegada de los españoles, con la introducción del catolicismo romano, se empezó a celebrar diferentes festividades religiosas. Es importante que entendamos que la cultura lo marca la religión. La religión es que marca la cultura. Por eso muchas de nuestras festividades están enmarcadas en aspectos religiosos. Día de Reyes, Navidad, Acción de Gracia, Cuaresma, Semana Santa. Muchas de ellas son influencia religiosa, porque la cultura es marcada por la religión. La religión es la que produce cultura. ¿Por qué? Porque esas prácticas tienen que tener, en cierta medida, una autoridad. Usted tiene que tener una autoridad solemne, tiene que tener una autoridad que no pueda ser cuestionada. En ese sentido, cuando la cultura se va moldeando es por la religión, que detrás de ella hay una autoridad espiritual. Y por eso Cuaresma es parte integral de esas festividades que trajo el catolicismo romano. ¿Cómo surge Cuaresma? Es interesante, independientemente de la historia que tengamos. Si usted estuvo atento, esta semana y la semana pasada hubieron diferentes carnavales en el mundo, ¿verdad? El carnaval de Venecia, muy famoso, considerado el más famoso de Europa, el más famoso del mundo, carnaval de Río de Janeiro, y diferentes carnavales alrededor del mundo. ¿De dónde viene eso? Pues mire, viene de un concepto dicotómico, de dividir la santidad del desorden carnal. El concepto del carnaval es que usted en esos días se va a pecar todo lo posible, va a haber un total desorden, un total desviación, para que cuando llegue Cuaresma, que es el miércoles, o sea, el miércoles pasado comenzó Cuaresma, usted vaya y se arrepienta de sus pecados. ¿Ve? Un concepto dicotómico. ¿Por qué dicotómico? Porque se supone que los creyentes
todo el año sirvan a Dios. Sean hombres y mujeres santos. Que no hayan esas brechas en el cual se me da que una oportunidad de pecar. Que en todo lo que yo haga sea para la gloria y honra del Señor. O sea, exacto. Por eso es que yo no creo en estas cosas seculares o en las cosas seculares o aquello que como que me aleja de Dios. O no puedo estar pensando en que el domingo soy de Dios o de exacto. Cristo y el resto de la semana pues a vacilar. A vacilar. Ese es el concepto de Cuaresma. Ajá. Ese es el concepto de Cuaresma. De que tú llegas a Cuaresma para persignarte, ¿verdad? Y pedir perdón por todo lo que hiciste en el carnaval. En Puerto Rico había un carnaval que era el más famoso. No, perdón, el más viejo de Latinoamérica, que era el carnaval Juan Ponce de León. Pero como aquí lo cogieron ciertas clases sociales, lo convirtieron en un hazmerreír desde el punto de vista de lo que significa carnaval, ¿verdad? Lo que significa un carnaval, que a la larga se perdió, desapareció. Nuestro carnaval básicamente es la fiesta de la calle San Sebastián, pero no cumple desde el punto de vista del tiempo, porque se supone que el carnaval sea una semana antes de Cuaresma. Pues no cumple ese requisito histórico, ¿verdad? Requisito histórico de lo que es carnaval. Mardi Gras es otro ejemplo, ¿verdad? Mardi Gras es otro ejemplo de un carnaval muy famoso, el más famoso de Estados Unidos. Y se da, mire qué interesante, en el área sur de los Estados Unidos, donde hay presencia católica muy poderosa y también presencia de esclavos negros, que hacen una simbiosis, un sincretismo para celebrar el carnaval. Entiendo, pastor, que la semana pasada ocurrió el carnaval de Ponce. No estoy seguro. Puede ser, pero es que en Puerto Rico, para ser sincero, estamos dando una clase de folclore aquí, pero es importante, ¿verdad? Es importante para que entendamos el concepto de Cuaresma. Uh-huh. Lo que pasa es que en Puerto Rico los carnavales, aún el carnaval de Ponce, que era más antiguo de América, uh-huh, y el de Ponce, no tienen esa, ¿cómo podemos decir? Tienen los colores y todas esas cosas, ¿verdad? Lo vistoso. Pero tienen lo vistoso, pero no tienen lo depravado, okay, que debe ser un carnaval, ¿verdad? Los aspectos depravados que debe ser un carnaval. Por eso es que el de Río de Janeiro sigue siendo el carnaval sobre todos los carnavales. Porque hay que aclarar que tampoco es que la gente está en las calles haciendo desorden en Río de Janeiro. Eso tiene que estar claro. Tampoco Brasil es Sodoma y Gomorra en exposición, me digo. Uh-huh. Pero en los clubes privados, los informes que siempre se han tenido, que eso es un bacanal. Y un desorden, y aparte pues, de los que desfilan, pues hay poca vestimenta, etcétera, etcétera. Así que en esta noche que estamos hablando de Cuaresma, tenemos que ir señalando estos aspectos del carnaval, porque nosotros como reformados no creemos en la dicotomía. O sea, no creemos en esa vida dicotómica que tú puedes tener una semana de desvaríos y desorden y de promiscuidad para entonces irte a la iglesia el miércoles que comienza Cuaresma a pedir perdón de todos tus desaires y tus desviaciones. Ahora, cuando hablamos de Cuaresma, nos referimos a los últimos 40 días de Cristo en la tierra, antes de morir. Por eso se llama Cuaresma. Y el catolicismo romano considera esta época una época santa. Para la Reforma Protestante, eso de que hay una Semana Santa y 40 días santos, pues nosotros creemos que el domingo es el día del Señor. Ese es nuestro día santo. Pero no hay nada malo, por lo menos para nuestra iglesia y nuestra línea, de que hablemos de Cuaresma porque aprovechamos la pedagogía de esos últimos días, 40 días, para hablar de Cristo y sus últimos días en la tierra, para enseñar al pueblo que está más receptivo, ¿verdad?, en Cuaresma, por su religiosidad, a oír de Cristo. Estamos hablando de Cuaresma y estábamos explicando, ¿verdad?, algo de
del carnaval y qué tiene que ver con Cuaresma y ese concepto dicotómico de la vida, ¿verdad? Contrario a la Escritura, pero es parte integral de muchos como una forma de vida equivocada. El carnaval nada tiene que ver con el creyente. Pero muchos tomaban el carnaval para su vida licenciosa, para después, cuando empezaba Cuaresma, pues venir a arrepentirse y a confesarse. Es como muchas personas que tienen esa vida licenciosa en la semana y el domingo aprovechan o en Viernes Santo, que ocurre mucho. Y ocurre mucho en Viernes Santo, o sea, voy como a purificarme sin sentir nada, o sea, sin valor, o sea. Así mismo es. Y le estaba explicando, ¿verdad?, a ustedes los radioyentes, ¿verdad?, que para el protestante, eso de Cuaresma como sacrificios y cosas así, como si fueran días santos, pues santos especiales, ¿verdad? Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que el día del Señor es el domingo, ese es el día que debe ser honrado, el Señor debe ser honrado en ese día. Pero al mismo tiempo aprovechamos esta época porque los seres humanos, muchos se ponen sensibles religiosamente, para predicarles el Evangelio, para llevar la palabra de Dios y para hablar de Cristo en sus últimos 40 días en la tierra. Por eso viene el término Cuaresma, los últimos 40 días del Señor en la tierra. Dentro de esos últimos 40 días, Jesucristo anunció mucho su muerte. Los discípulos se les hacía muy difícil entender eso y me gustaría que veamos los versículos que tomamos como inicio de nuestro programa. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó en Mateo 20, del 17 al 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Era importante para el maestro, ¿verdad? Y que en esos últimos 40 días anunciar su muerte, porque venía un momento crítico en la vida de los apóstoles. Venía un momento terrible para el maestro también. Morir crucificado era una de las muertes más terribles que había, sino la más terrible. Morir como un ladrón, morir como un criminal, también era una marca indeleble. O sea, ellos se iban a convertir en seguidores de un criminal cuando Jesús fuera crucificado. Por lo tanto, la crisis no solamente iba a ocurrir porque Jesús en ese momento traumático iba a ser arrestado, iba a ser acusado falsamente, sino que también ellos iban a estar marcados de seguir a uno que era considerado como un criminal. De hecho, llama la atención que él dice para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. O sea que no es solamente el periodo de la cruz, ese sufrimiento, sino la forma de azotarlo con unos látigos que eran crueles por demás. Sí, al final tenían puntitas de hierro que abrían y abrían la carne, o sea, era más que un azote de un látigo. O sea, es increíble. En el estado de humillación de Cristo, en ese estado de humillación, Cristo pasó varias condiciones, pero una de ellas era el sufrimiento. Pero cuando hablamos del sufrimiento, muchas veces nos centralizamos en el arresto, el maltrato, el azote y la vergüenza de Jesús, o sea, de tratar de avergonzar a Jesús y su crucifixión. Pero Cristo sufrió toda la vida, ¿oyó, hermanos? O sea, en el estado de humillación, Cristo, que era Dios y es Dios, estaba entre pecadores, observando a pecadores, conociendo sus pecados, conociendo su corazón,
recuerda que el pecado es contra Dios, ofendiendo a Dios, que era ofenderlo a Él, y al mismo tiempo, en su estado de humillación y de obediencia, no extender juicio sobre esas personas que se lo merecían. O sea, el estado de humillación de Cristo en la condición de sufrimiento fue toda la vida, toda la vida. Y nosotros tenemos que tener eso siempre bien claro. O sea, Cristo no solamente sufrió al final, el sufrimiento al final fue el epítome de todo su sufrimiento, pero en toda su vida el Maestro estuvo en sufrimiento. Ante la evidencia terrible de lo que era capaz el ser humano. El ser humano es capaz de tantas cosas, hermano. Ahora mismo en el estado de Nueva York prácticamente están acariciando el infanticidio, como si fuera, es una forma, yo le decía a mis estudiantes de Génesis, hay muchas formas, cuando Adán y Eva se esconden de Dios en el relato de Génesis, hay muchas formas de esconderse de Dios. Oye, hermanos, no necesariamente esconderse con temor, hay gente que quiere esconderse desafiando a Dios. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Entonces, cuando tú escondes el infanticidio, te escondes de Dios, detrás de derechos de la mujer, llamándolos derechos de la mujer, escondiéndote de Dios, tú estás desafiando a Dios. Tú eres un soberbio delante de Dios. Y el gobernador de Nueva York, conjuntamente con todos los depravados que acarician esta idea de infanticidio, que significa que muchos abogan que después del nacimiento también se permita matar al bebé, estamos frente al crimen más abominable que puede llegar al trono de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Así de capaz es el ser humano. Así de capaz, así de esconderse al mismo tiempo desafiando a Dios. Y la paciencia de Dios tiene un límite. La tuvo con Sodoma y Gomorra, la tuvo con reyes en la antigüedad. Sus pecados llegan un momento al trono de Dios y Dios se cansa. Y Él sabe cómo va, Él sabrá cómo detener estas cosas. Pero tenemos que ver que Cristo en su vida enfrentó todos estos desafíos. O sea, la capacidad que tiene el ser humano en su pecado. Los fariseos sabían que Cristo era inocente. Pilato también lo sabía. Y no le importó a ellos hacer un trama para asesinar a Cristo, para perseguir a sus seguidores, con una desfachatez increíble narrada en los evangelios. A un hombre inocente. Así es el odio del ser humano. Así son capaces en su pecado el ser humano. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado que pensemos que el ser humano es bueno. En Cuaresma tenemos que meditar, si vamos a hablar de Cuaresma, en la vida, en esos últimos días de Cristo, y la capacidad del ser humano de destruir la vida de otro ser humano. Un pequeño dato, pastor, volviendo quizás un poquito atrás a la humillación. O sea, nos dice en la carta a los Filipenses de Pablo, en el capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así mismo es. O sea, Él es Dios. Él es Dios. Y entonces decidió abandonar su gloria, que es lo que quiere decir el versículo, porque exacto, Dios no puede dejar de ser Dios. De ser Dios. ¿Para qué? Para humillarse. Humillarse ante el pueblo, que lo vean como hombre. Exacto. Y pase por el nacimiento de un simple ser humano. Es increíble cómo Dios se sujeta a una familia en la tierra, es criado y tienen que obedecer. Y Dios tiene que obedecer a unos padres pecadores. Parte integral de la humillación de Cristo. Hermano, tome eso en consideración cuando usted piense en la cruz. O sea, es mucho más allá. O sea, son cosas que tenemos que agradecer. Sí, claro que sí. Humillados nosotros ante un Dios Padre que permite que su hijo, y un hijo que
siendo Dios. Wow, qué tremendo. En esos últimos días, esos últimos 40 días del Maestro, los discípulos no entendían qué significaba morir en la cruz y resucitar. Y no entendían sencillamente porque no querían entender. Porque Cristo fue claro. Los discípulos tenían armado un muñequito en su mente. O sea, Cristo, para él, Jesús era el Mesías, en eso estaban correctos, pero tenían un concepto del mesianismo de Jesús equivocado. Ellos pensaban que Jesús a la larga iba a triunfar en su reino sobre Roma, y por lo tanto ellos se veían como consortes de la corte de este judío, ¿verdad? Es como si esperaran una victoria política en términos generales. Una política militar, así mismo es, tienes razón. Y entonces cuando él le decía, no, vamos a llegar a Jerusalén y vamos y me van a entregar. Me van a entregar, porque había un traidor entre ellos, ¿verdad? Siempre hay un cobarde, oye, hermano. Siempre los cobardes rodean a los buenos hombres. Cuando llega la hora de la verdad, pues sacan su verdadera personalidad, sus uñas. Y es interesante porque este cobarde, Judas, no solamente era cobarde, también era ladrón. Era algo terrible. Bueno, Cristo dijo que mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Y cuando Cristo dice esas palabras, tenemos que verla en el contexto de lo que vio Judas. El hijo de perdición. Lo que vio Judas. O sea, Judas vio el reino de Dios inaugurado. Amén. Vio milagros que hoy nosotros no vemos. Muertos resucitados después de 4 días. Vio cosas, multiplicaciones de panes y peces. Vio a Cristo caminar sobre el mar. Y con todo y eso, lo entrega y lo traiciona. Pues mire, mejor le hubiera sido ese hombre no haber nacido. Porque ante todo eso, toda esa evidencia y todo lo que tuvo a mano, decidió entregar al Maestro. El hijo de perdición, como muy bien dijo aquí el hermano Ángel. Así era la capacidad de pecado del ser humano. Así era todo esto. A eso nos enfrentamos. Y no queremos aceptar, no queremos aceptar una verdadera, el mensaje bíblico, nos alejamos porque todos sabemos que existe Dios. Uh-huh. Todos sabemos que existe Dios y lo rechazamos, desde el corazón lo rechazamos. Teológicamente hay unas explicaciones, obviamente, pero, oiga, si usted está en contacto y en Puerto Rico, pastor, usted me corrige, ¿cuántas iglesias no hay por milla cuadrada? Puerto Rico es el país con más iglesias con milla cuadrada en el mundo. En el mundo, por lo tanto, el mensaje está llegando. Usted no puede decir que no ha escuchado el mensaje, bajo ningún concepto. Puerto Rico es un país muy, muy especial, ¿verdad? Porque también es el país con más gasolineras por milla cuadrada en el mundo. Y también el país con más estaciones de radio por milla cuadrada en el mundo. O sea, aquí el crecimiento que experimentó Puerto Rico en su base industrial, bajo la generación del 40, esa generación que levantó a Puerto Rico, uh-huh, fue increíble. Y aún en las penurias económicas que está pasando nuestro país, usted ve que todavía hay mucha gente trabajando, mucha gente que sigue hacia adelante, y mucha gente que se reinventa, como se dice, ¿verdad? Y mucha gente que no se rinde, porque esto no es para cobardes, esto es para gente que está dispuesta a echar hacia adelante. Y así, al mismo tiempo, mucha gente todavía que busca de Dios en nuestro país. Pero hay búsquedas malsanas, búsquedas equivocadas. Con agendas. Espiritualismo totalmente contrarios a la Escritura. Porque no todo aquel que mira hacia el cielo o se mira hacia adentro está mirando correctamente. Uh-huh. Hay un solo camino de salvación en la persona de Cristo Jesús. Y en esos últimos 40 días en la tierra, Jesús sabía lo que venía. Por eso dice que puso su mirada ya hacia Jerusalén, sabiendo que le esperaban las horas más difíciles y horas cruentas.
a tal nivel que en Getsemaní, escuche bien porque esto es parte del gran misterio de Dios, en Getsemaní decayó su ánimo, fue terrible, porque ya se acercaba la hora, y en medio de toda esa presión que tenía, la Biblia dice que su padre envió un ángel para confortarlo. Mire qué interesante, un ángel confortando a Dios. Mire qué gran misterio, mire qué profundidad, mire qué cosa tremenda. Si Dios envió un ángel para confortar a Dios, para fortalecer a Dios en esa hora, ¿cuántos ángeles nos enviará para protegernos? Pero aún más, Jesús dijo que tenemos algo superior a 1.000.000 de ángeles. El Espíritu Santo. Amén. La tercera persona de la Trinidad. Con nosotros y en nosotros. En todo momento, la capacidad de sujeción dentro de esa humillación de Cristo al Padre, donde aún a pesar de lo que Él sabe que le espera, mantiene su promesa al Padre, su compromiso con el Padre en el pacto de redención. Muy bien. Es increíble, y nosotros apenas que no tenemos que pasar ni por, oiga, me atrevo a decir, ni por la mitad por nada de lo que pasó Él, no nos sujetamos a la lectura de la palabra y a la obediencia. Así mismo. Estamos hablando de Cuaresma y de los últimos días del Señor en la tierra. Y la importancia que veamos esta época, como muy bien dijo aquí nuestro hermano anciano Ángel Carrasquillo, de solemnidad, pero sabiendo que no debe ser una solemnidad hipócrita. Tiene que ser una solemnidad que te lleve al arrepentimiento y a una vida continua con Dios. Amén. En ese sentido, si tú ves al Cristo verdadero, esto de Cuaresma pues va a pasar a la historia en tu vida, y ya no serán 40 días, serán 365 días, todo el año. Para el cristiano verdadero, hermano, esto es una época de Cristo, por eso somos cristianos. Cristianos 365 días del año, todos los años de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame. Así mismo es. Y tenemos que evitar esa dicotomía de vida, de ser cristianos un día nada más, o 40 días al año, y seguir viviendo como nos dé la gana. El creyente verdadero no puede vivir como le dé la gana. El creyente verdadero vive según la Escritura, la palabra de Dios. Y usted no puede ser cristiano de domingo, ¿ah? Por eso mismo, así mismo es. Eso se llama, lo que está definiendo el pastor, es un cristiano de domingo. No. Usted es cristiano todos los días. Y posiblemente ni de domingo. Exacto. Porque posiblemente va a la iglesia, la que sea de su preferencia. 2 horas y ya. Como decía en Showtime. ¿Te acuerdas del programa Showtime? Que se vaya a la iglesia de su preferencia. Ajá. Usted iba a la iglesia de su preferencia 2 horas, y después de las 2 horas se convierte en un día después del mediodía. O sea, si no hay conversión por el Espíritu de Dios, si no hay conversión, hermano, no hay vida. Y si no hay vida, pues lo que resta es muerte. Cuaresma se va a convertir para usted en nada, en un ejercicio religioso fatulo, sin contenido. Semana Santa se va a convertir para usted en lo que usted considera cumplir. Le cumplía a Dios en esa semana. Y Dios no le pide a usted cumplimiento, Dios le pide a usted la vida. La vida. Y si usted no está dispuesto a entregar la vida, pues definitivamente usted no ha conocido a Dios. Así de sencillo. En ningún sentido. Es como aquel que da por obligación el diezmo, o sea, y no sale de su corazón. Oiga, qué cristiano. No hay compromiso. O está en el trueque. Esperando que Dios le... Está con el trueque falso que nos enseñan las iglesias de prosperidad. Ajá. Que si tú das el diezmo y eso, Dios te va a dar riquezas y te va a convertir en un príncipe hindú
¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que todo eso es mentira, ¿oyó, hermano? Un jeque petrolero. Sí, Dios te puede bendecir en muchas formas. En muchas formas. Escucha bien. Dándote buena salud. Dándole buena salud a tus hijos. A tu familia. No enredándote en deudas. También te puede bendecir monetariamente. Nadie está negando eso. Nadie está negando eso. Como también el domingo que das el diezmo, ese domingo en particular, el lunes te mueres porque llegó tu día. Porque esto es así. Dios es el que manda. Usted no manda. Yo no mando. Dios es el soberano. Nosotros estamos aquí por agradecimiento, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso que nosotros estamos aquí. Porque Dios nos llamó con cuerdas de amor, dice la Biblia. Y llamó a los suyos, porque los que no son de sus ovejas nunca lo van a escuchar. Por eso Cristo le decía al fariseísmo hipócrita, vosotros no me escucháis ni me seguís porque no sois de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me conocen. Y me siguen. Esa es la reflexión que debes hacer también en Cuaresma. ¿Soy del verdadero rebaño de Cristo? Estoy dispuesto a servir a Jesús, no en 40 días, no en 7 días de Semana Santa, los 365 días. Los 365 días del año. Esa es la pregunta que debes hacerte en esta hora. Que Cuaresma sea para ti una meditación profunda para mirar a Cristo permanentemente. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Repito, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juanadía 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena, Vieques. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga ricamente, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tus negocios, que Dios bendiga tu trabajo. Dios te bendiga. Amén.